Hola de nuevo, me habéis pedido un último repaso sobre derivabilidad con parámetros a partir de este ejercicio que estamos proyectando ahora, que es uno de los que hemos estado trabajando en estos últimos días. No os había hecho un vídeo porque pretendía que no escucharéis siempre la misma voz y la misma manera de hacer las cosas. Este documento no es mío, simplemente lo he adecuado para que ocupe menos de lo que ocupaba originariamente y pretendía que pudierais trabajar, ver cómo hacer lo mismo que yo os estoy explicando, pero con palabras ligeramente diferentes. Además de que hay una parte del enunciado que también es ligeramente diferente. De todas maneras, vamos a ello poco a poco. Calcular los valores de una serie de parámetros A, B y C para que esta función definida en intervalos sea derivable en el intervalo -2, 2 y además algo más que leeremos. Bien, pues lo que voy a hacer yo es exactamente lo mismo que tenéis aquí, pero poco a poco. Empiezo. Para x menor que 2, f es menor que 2, no, menor que 1. Quería decir otra cosa. Para x menor que 1, f es derivable, en realidad continua y derivable, porque es polinómica. Y para x mayor que 1, también es derivable porque es polinómica. En realidad sería derivable desde menos infinito hasta 1. ¿Cuál es el problema? Que la función no está definida en menos infinito. La función empieza a estar definida en -2. De ahí, si os fijáis, esta frase de aquí, x distinto de 1, menores que 1 y mayores que 1, de menos infinito a 1, que no podríamos escribir porque sería de -2 a 1, y no podríamos irnos más a la izquierda de -2 porque la función está limitada entre -2 y 2. ¿Y qué pasa con esta función cuando x vale 3? Pues que no existe. Podría existir, sí, pero estas condiciones que hacen aquí, que nos añaden aquí, significan que no, que solamente llega hasta 2. Pues ya está. Tenemos la derivabilidad hasta 1, la derivabilidad a partir de 1 y luego estudiamos 1. Pero recordad que para estudiar la derivabilidad en un punto era obligatorio hacerlo en dos partes. Primero, la continuidad en x igual a 1 con f de 1 y el límite cuando x tiende a 1 de f de x, que lo hacemos por la izquierda y por la derecha, para f de 1 en exactamente 1 usamos la de abajo, b por 1 más c, es decir, b más c, en el límite lateral izquierdo usamos la de arriba, x cuadrado más ax, es decir, 1 más a, y en el límite lateral derecho volvemos a usar la de abajo, b por 1, bx más c, b por 1 más c, es decir, f es continua en x igual a 1 si b más c es igual a 1 más a. Bien, pasamos entonces ahora a estudiar la derivabilidad en x igual a 1. Que lo escribimos así, pero en realidad cuando escribimos esta línea lo que estamos pretendiendo decir es que para ser derivable en x igual a 1 debe
cumplirse lo que acabo de hacer, el apartado A, y además este apartado, los dos. Que lo hacíamos, si os acordáis, escribiendo f' en x y aquí tenemos que quitar todos los iguales. Fijaros bien, lo mismo que ha hecho el libro, la fotocopia, ha quitado los iguales de ambos lados. Bien, derivamos la parte izquierda 2x más a por 1 y la parte derecha b por 1 más 0. 2x más a y b. Hemos quedado 2x más a y b. Y ahora hacemos f' en 1 menos y f' en 1 más, que es el mismo concepto que el de límite cuando x tiende a 1 menos de f' de x y límite cuando x tiende a 1 más de f' de x. Es exactamente el mismo límite, pero escrito en lenguaje de derivadas. Es decir, sustituyo 2 por 1 más a y sustituyo b. 2 más a y b. F es derivable en x igual a 1 si 2 más a es igual a b, cierto, pero no nos podemos olvidar de coger esta condición b más c igual a 1 más a. Aquí, b más c es igual a 1 más a. Bien, problema. Tengo un sistema con 1, 2 y 3 incógnitas y solamente 1 y 2 ecuaciones. ¿Dónde estará la tercera ecuación? La tercera ecuación estará al final del enunciado. Calcula los valores de A, B y C para que la función sea derivable en este intervalo. Esto es lo que acabo de hacer. Pero además me da otra condición. F de menos 2 es igual a F de más 2. Voy a ampliarlo todavía más. F, no F', no límite. ¿Qué es F de menos 2? F de menos 2 es el valor numérico, es sustituir en F todas las X por 2. Pero ¿dónde en F? ¿Aquí o aquí? No sé, veamos. En menos 2 el igual está aquí. Por tanto, para menos 2 hay que sustituir aquí. Mientras que el igual de 2 está aquí. Por tanto, para este otro valor numérico hay que sustituir aquí. Es decir, anoto aquí. Que f de menos 2 tiene que ser igual a f de 2. F de menos 2 es igual a x cuadrado más a por x, menos 2 al cuadrado más a por menos 2, y f de más 2 tiene que ser igual a b por 2 más c. 2b más c, b por 2 más c. Bien, aquí arriba tenemos 4 menos 2a y aquí abajo tenemos 2b más c. ¿Qué nos dice la condición? Que 4 menos 2a tiene que ser igual a 2b más c. Y esta es la tercera condición que, juntando esta
con las dos anteriores nos dará los valores pedidos por el ejercicio. Son las soluciones del sistema 2 más A es igual a B, B más C es igual a 1 más A y 4 menos 2A es igual a 2B más C. Tengo que resolver este sistema. Aquí un aviso importante. Estamos preparando la prueba de EBAU. Si un ejercicio como este cayera en la prueba de EBAU, será que no ha habido un sistema en todo el examen. Este será el sistema del examen. Por tanto, este sistema deberá resolverse por uno de los métodos de la primera evaluación, sea Gauss o sea Kramer. Vale, estamos todos de acuerdo en que vais a meter el sistema en la calculadora y vais a anotar la solución en la hoja de borrador y vais a plantear la solución de este sistema por Gauss o por Kramer para que parezca que lo habéis hecho a mano. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es ordenar el sistema en forma de sistema que podamos resolver en forma canónica. Tenemos entonces A menos B es igual a menos 2, menos A más B más C es igual a 1 y menos 2A menos 2B menos C es igual a menos 4. Forma canónica del sistema y resuelvo por Gauss o por Kramer. Las soluciones las podéis comprobar en la fotocopia que teníais. Pues eso es todo por hoy. Ánimo y a seguir trabajando.